¿Qué es una bobina? Una bobina es un conjunto del mismo conductor envueltas en sí por un núcleo o incluso así llamarlo en el proyecto que vamos a usar un calibre. Por parte se usará el cobre. En una bobina se generarán un campo magnético, incluso así diferentes sistemas o asimismo mecanismos de un conductor. Y por parte de eso se generará también y visto esos sistemas o elementos en la bobina de Tesla. ¿Pero qué es una bobina de Tesla? Bueno, Nicolás Tesla. Ahora mismo hablemos de aquel, el creador de la bobina de Tesla. ¿Qué es la bobina de Tesla? La bobina de Tesla es un dispositivo o asimismo un invento resonante que por ende este generará altas frecuencias y como se explicaba antes sobre las bobinas, generarán ese campo magnético. Hablando de la bobina de Tesla, ¿quién creó esta bobina? Bueno, Nicolás Tesla. Ahora mismo hablemos de aquel, el creador de esta bobina. Nicolás Tesla fue un inventor, obviamente de origen serbio, pero también nacionalizado estadounidense. ¿Qué descubrió Nicolás Tesla mediante todos los procesos donde él estuvo? Él creó la corriente alterna y también el sistema polifásico de distribución eléctrico y el motor de corriente alterna y también así concibió en la radio. Hablando de Tesla, miremos cómo fue el invento y los componentes que él pudo haber usado para así obtener la creación de la bobina de Tesla. Bueno, ya bien que hablamos de los componentes, bueno, como bien hablábamos de Tesla, quién fue y el invento que él tuvo, veamos cómo esta bobina fue creada y fue usada por nosotros por medio de este invento que él tuvo y de qué manera la corriente alterna fue inducida por él en este invento. Primero que nada, hablemos de los componentes. Primer componente que tenemos en la bobina de Tesla, usamos una fuente de 9 voltios o incluso batería, donde por este mismo elemento se conducirá la alimentación de ese circuito. Segundo, tenemos el transistor 2N2222A, donde se trabajará como un oscilador. Tenemos un tubo PVC con un diámetro de 3,1 centímetros de diámetro y 13 centímetros de altura, la protoboard, usada como una placa de fuente. Segundo, usamos un alambre esmaltado de cobre y también obtenemos una bombilla que permitirá a esta bombilla saber si el funcionamiento del circuito que fue realizado está funcionando de manera correcta. Una resistencia de 22 kiloohmios y por último en la creación de este proyecto sabemos bien que se tienen dos bobinas. Ahora hablando de aquellos componentes, de qué manera fue el funcionamiento de este y la creación. Bueno, ya bien que hablamos de los componentes de este, cómo fue el funcionamiento de nuestra bobina de Tesla. Bueno, primer punto y muy importante es que obtendremos dos circuitos. Segundo, tendremos el uso de la bombilla, donde se usará para la realización de este proyecto y asimismo saber si este está funcionando de buena manera, por medio de que las partículas que se obtendrán mediante la bobina de Tesla harán asimismo que este permita encenderse. Bueno, la corriente que se conducirá por el transistor, que se va a trabajar en sí, como se explicaba antes, como un oscilador, brindará una alta frecuencia en la bobina 1, ¿correcto? Y a la vez pues tendrá una resonancia en la bobina 2, donde pues teniendo en cuenta que el voltaje de esta bobina 2 será muy distinto al de la bobina 1. También tenemos que cuando se presenta la corriente mediante una bobina de Tesla, obtendremos que esta corriente en la bobina 1 generará un campo magnético y que gracias al oscilador que se tuvo por medio del transistor, también se llegará a obtener un cierto campo magnético en la bobina 2. Cuando nosotros presentamos un campo magnético que se presenta en una corriente alterna en la bobina 1,
También obtendremos una alta frecuencia de esta corriente alterna en la bobina 2, como bien se explicaba antes. Y como un factor importante y elementos que fueron indicados anterior por los componentes, tendremos el tubo de PVC, que en el tubo de PVC se originarán dos bobinas, tanto la bobina primaria como la bobina secundaria. ¿Qué tenemos en la bobina primaria referente a la bobina secundaria? Que en la bobina primaria se obtendrán un número de vueltas, tanto como en la primera y en la segunda, pero haciendo referencia a que en la primera se obtendrá un número de vueltas mucho menor al que se obtenía en el número de vueltas que se obtiene por la segunda bobina, que tanto en la bobina 1 presentará un número de vueltas menor y en la bobina número 2 se tendrá un número de vueltas que ya es incluso mucho mayor. Y hay que tener muy en cuenta que por medio de esas bobinas se presentará el campo magnético. La ley de Ampere establece que para cualquier trayecto de bucle cerrado, la suma de los elementos de longitud multiplicada por el campo magnético en la dirección de esos elementos de longitud es igual a la permeabilidad multiplicada por la corriente eléctrica encerrada en ese bucle. Un campo magnético es una fuerza creada como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas, flujo de electricidad. La fuerza, intensidad o corriente de un campo magnético se mide en Gauss o Tesla. El flujo decrece con la distancia de la fuente que provoca el campo. La ley de Faraday, o también conocida como la ley de inducción electromagnética, basada en los experimentos del físico británico Michael Faraday, que dijo que en 1831 el voltaje desarrollado en un circuito cerrado es proporcional a la velocidad de cambio con el tiempo. La ley de Faraday es una correlación fundamental basada en las ecuaciones de Maxwell. Sirve como un resumen conciso de la forma en que los cambios en el entorno magnético generan el voltaje, el cual este voltaje es inducido en la bobina, que es igual al negativo de la tasa de cambio del flujo magnético multiplicado por el número de vueltas de la bobina, lo que permite que la carga interactúe con el campo magnético. Cabe señalar que el experimento más famoso de Michael Faraday fue uno sencillo, en el cual consiste que usó un cilindro de cartón y lo envolvió con un alambre para formar una bobina, el cual conectó un volímetro a la bobina y registró el voltaje inducido por el imán a medida que pasó. En un magnetismo es el resultado del electromagnetismo, una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza provocada por el movimiento de cargas eléctricas. Hay una atracción magnética entre dos objetos cargados que se mueven en la misma dirección. Asimismo, existen fuerzas de repulsión entre objetos cargados que se mueven en direcciones opuestas. Para determinar el magnetismo, se considera dos objetos. La magnitud del campo magnético entre ellos depende de la cantidad de sus cargas respectivas y la cantidad de movimiento y la distancia entre ellos. Ok, la ley de Lenz. Para saber qué es la ley de Lenz, primero vamos a ver quién la creó. Heinrich Lenz fue un físico ruso reconocido por haber creado esta misma ley. ¿Qué nos dice esta ley? Una corriente inducida fluirá en una dirección tal que por medio de su campo magnético se opondrá al movimiento del campo magnético que la produce. Un ejemplo claro de esto, demostrado con esta pequeña bobina que está un poco despeinada, es que si yo tengo un imán, que el imán posee claramente un campo magnético y lo atravieso
dentro de la bobina, lo que va a hacer es generar una corriente eléctrica en la dirección opuesta a las manillas del reloj, cuando yo estoy metiendo el imán. Si yo empiezo a sacar el imán, lo que va a hacer es que su campo magnético va a corromper de nuevo el flujo eléctrico que hay a través de la bobina y va a hacer que ésta cambie su dirección. En este caso, en sentido de las manecillas del reloj, aunque en el video no se ve muy. Bueno, la relación más evidente que existe entre la electricidad y el magnetismo es que de por sí un material conductor, como lo puede ser el cobre, al tener flujo de corriente en su interior, por decirlo así, crea un campo magnético a su alrededor, un campo electromagnético. Esto puede verse, digamos, en una bobina. En una bobina lo que hace es la electricidad que que es generada por un voltaje, electricidad que transita en él, al embobinado ser tan extenso, genera un campo magnético, electromagnético. Bueno, podemos concluir básicamente que la creación de la bobina completa básicamente nos enseñó el actuar de diferentes leyes y cómo se creaba la bobina. Básicamente son las conclusiones. Podemos observar los diferentes fenómenos que actúan sobre la misma bobina.